Yo, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Veréis, estaba yendo esta mañana al gimnasio y iba pensando que el entrenamiento iba a ser, digamos, lo más importante de mi vida, ¿no? Y claro, esto tú dirás, estás enfermo mental, estás muy obsesionado, ¿no? Cálmate, ¿no? Pero no me refiero al entrenamiento en sí, ¿no? Me refiero a que esa actividad, ¿vale? Durante el momento iba a ser lo más importante de mi vida. Pero al igual, cuando después de entrenar iba a quedar con un amigo a tomar un café, esa conversación iba a ser lo más importante de mi vida, ¿vale? Esa interacción con el otro, ese estar presente, ese compartir tu experiencia y tu vida, iba a ser lo más importante de mi vida, ¿entiendes? Porque además, en el vídeo anterior, si os acordáis, yo os hablaba de lo que me hacía sentir más humano, ¿vale? Y más conectado con mi semejante, por justamente sentirme más yo, ¿vale? Es decir, únicamente mi padre me decía mucho que para conocerte a ti mismo y conocerás a todos los hombres, ¿no? En el sentido de que todo lo que te hace ser más tú, ser consciente de los límites, ser consciente de tu persona, ¿no? De tu concepto, ¿no? De tu realidad, digamos que te hermana con los demás, ¿no? Con la humanidad, al menos en un sentido abstracto, ¿no? Y amplio. Y os decía que una de esas cosas que, digamos, me hace más consciente de mí, por lo tanto me hace más humano, era el entrenamiento y la lectura, ¿no? Pero luego también hay una tercera cosa que requiere ya el componente social y es la interacción con el otro, ¿bien? Entonces, al igual que, claro, yo os digo, el entrenamiento de hoy va a ser lo más importante de mi vida, o sea, no del día, de mi vida. Entonces es como que te tira para atrás, ¿no? Dices, este tío está enfermo. Pero luego, la siguiente, una vez acabado el entrenamiento, esa conversación, ese rato compartido, iba a ser lo más importante de mi vida, ¿vale? Y luego iría a casa, me haría algo de comer y disfrutaría siendo consciente de lo bien que me nutro, ¿no? Y lo bien que eso va a sentir en mi cuerpo, ¿vale? A nivel celular, a nivel metabólico, a nivel fisiológico, etcétera, ¿no? Y después de comer, te tiras al sofá, te tiras a la cama a leer un libro y ese momento de lectura, de reflexión, va a ser lo más importante de tu vida, ¿vale? Ese rato. Va a ser un diálogo con el autor, un diálogo entre el autor y ti mismo, y contigo mismo, quiero decir. Y eso va a ser lo más importante de tu vida. Porque lo contrario, ¿no? Lo que nos queda es hacer las cosas a medias, ¿vale? No estar presente, ir a entrenar y estar pensando que luego vas a quedar, ¿vale? Estar con el amigo y estar pensando, ostras, tengo hambre, ¿qué voy a comer? E irte de la conversación. Y estar comiendo y diciendo, oye, ¿y luego qué voy a hacer? ¿Qué voy a leer esta tarde? ¿Y qué voy a hacer? ¿Vale? Es decir, obviamente completas las tareas, pero vas por el día por inercia, ¿vale? No estás presente. Y la gente lo que no entiende es que la eternidad, la única eternidad que existe es el presente, ¿vale? Es decir, tu día a día, ahora mismo, es la eternidad. Bien, es un concepto que deberéis darle una vuelta porque es realmente lo que es. De hecho, esto... un segundo. Es un concepto importante, ¿vale? Que estaría bien que interiorizaseis porque, digamos, vivís de forma mucho más intensa y mucho más presente, por lo tanto. Y porque justamente el otro día lo compartí en Telegram una persona pero lo he visto mucho, ¿no? Este tipo de publicaciones o este tipo de mentalidad. Que decía, ¿no? Es el típico meme, la típica imagen, ¿no? De un tío haciendo sentadillas y abajo un tío pues obeso, ¿no? En la tele, viendo la tele, comiendo alguna mierda, ¿no? Y ponía en la imagen, el camino al cielo se siente como el infierno, refiriéndose a hacer sentadillas, y el camino al infierno se siente como el cielo, ¿no? Refiriéndose al tío obeso viendo la tele. Pero eso es tener una mente putrefacta, ¿vale? Pensar así. Es decir, estar obeso, incapaz, discapacitado, literalmente, desconectado totalmente de tu instinto y de tu fisicalidad, ¿vale? De tu dimensión física y corporal, que no es otra cosa que tú mismo. Estar, digamos, escapando de tu realidad, viendo alguna mierda, nutriéndote fatal, inflamándote. ¿Eso se siente como el cielo? O sea, ¿realmente eso se siente como el cielo? Y por otra parte, hacer una sentadilla, ¿no? O bueno, hacer ejercicio, justamente que estaba expresado con la imagen de la sentadilla, se siente como el infierno realmente. Es decir, disfrutar de tu cuerpo, hacer ejercicio, meditar con ese entrenamiento, reflexionar los músculos, ¿no? Como hablamos en el vídeo anterior, el pensar del cuerpo, o sea, practicar una disciplina física se siente como el infierno. Es que la gente está enferma mental, ¿vale? Y claro, si tu mentalidad es esa, pues todo lo bueno ya lo concibes como con un rechazo de algo que hay que hacer por hacer para luego sentirte mejor en un hipotético futuro. No, se siente bien en el momento, ¿entiendes? Es decir, lo que decía de que el presente es la eternidad, al igual, el cielo, el infierno, esas ideas están aquí mismo, en la tierra, ¿entiendes? Tú eres el que decide en el día a día si vives en el infierno, vives en el cielo, ¿entiendes? Sé que es complicado porque hay muchas cosas que no dependen de ti, pero en última instancia, sobre lo que tienes control, que es la percepción de la realidad, tú eres quien elige, ¿vale? Tú eres tu Dios en ese
a ese respecto, ¿bien? Y es a lo que me refiero con la intensidad, ¿no? Que ya es un concepto que he comentado en varios vídeos. Es el hecho de ser intenso en lo que estás haciendo en el momento, porque es la única forma de, digamos, dispersar tu ego y poder fundirte con lo que estás haciendo. Bien, siempre ponía el ejemplo del entrenamiento. Y claro, en este momento no estoy hablando de la intensidad al entrenar en el sentido de ponerte más peso, hacer menos repeticiones, etcétera, ¿no? Es decir, cómo jugar con las variables. Me refiero a llegar al fallo muscular, ¿entiendes? Me refiero a que no quepa, es decir, que la extenuación física y lo que requiere de ti, de estar concentrado, de estar concentrando, ¿vale? Recordad el vídeo anterior y reflexionando tu musculatura, sea lo único que quepa en tu conciencia, ¿vale? En ese momento. En ese momento, es decir, si eso requiere a nivel físico toda tu atención y toda tu propiocepción y que tu mundo interno esté a eso, no cabe momento, ni tiempo, ni energía para pensar en otras cosas, en tus problemas, en tus neuroticismos, en tus miedos, en tus tonterías, ¿bien? Y entonces, en cambio, si no entrenas intenso, sí que puedes estar haciendo una serie larga, un 4x12, ¿no? O sea, no es que 4x12, me refiero al estar por estar, ¿no? Y estar haciendo muchas cosas a la vez. En cambio, si tú metes el ingrediente o la variable de intensidad al entrenamiento, pero a todo en la vida, digamos que es cuando más presente puedes estar y más puedes aprehender lo que estás haciendo, ¿entiendes? Y vivir con una experiencia humana mucho más plena, ¿vale? Es decir, en la conversación posterior, en el nutrirme posteriormente, en la lectura de la tarde, en el paseo de después, ¿no? Por ejemplo, yo mañana trabajo, ¿no? Y yo soy un tío nervioso y el hecho de la simple idea del trabajo ya es como que me pone nervioso, ¿vale? Porque, joder, al final, pues, bueno, soy militar y tal, ya lo sabéis. Y en el día de la guardia, pues, que decir, hay mucha gente que depende de mí, ¿vale? Es decir, vas armado, sabes que vas a dormir poco, ¿vale? Eso, esa idea ya me causa estrés, ¿vale? Es decir, el hecho de saber que voy a descansar poco, además, como yo sé el efecto que tiene la disrupción de los ritmos circadianos, ¿no? Del daño orgánico que hace la falta de sueño y la privación de sueño, eso ya me genera más estrés, ¿no? Incluso, tal vez más que la propia falta de sueño, ¿no? Es como cuando sabes que vas a comer algo que te inflama, ese pensamiento ya te inflama. Es decir, la mente es muy poderosa, porque yo cuando hablo de la relación entre las dos entidades, si queremos hablarlo como entidades separadas de mente y cuerpo, claro, yo siempre hablo de que cómo intervenir en lo que es el soma, ¿no? En lo que es lo fisiológico, en la base orgánica, puede influir después en tu mentalidad, ¿no? Y en tu psique, pero es que también es al revés, ¿vale? Es decir, la relación es bidireccional, es decir, puras abstracciones, puros pensamientos, es decir, no existe, ¿no? Ese estrés, ese miedo, no existe. Pero el que tú lo estés pensando y rumiando, eso te genera una somatización, ¿no? Y te inflama y te ansia, ¿no? Y hace que tu sistema nervioso ya adelante un estado parasimpático, ¿no? De lucha y huida, en el que la digestión se ve afectada, la reparación se ve afectada, el sueño se ve afectado y un sinfín de mecanismos celulares. Es decir, hay mucha relación, ¿no? Y la única forma, como digo, de, por ejemplo, estar en ese paseo o estar esta noche sin pensar en mañana, es estar intenso en lo que estoy haciendo hoy, ¿entiendes? Es un concepto que parece fácil. Estar en el presente, que sí, tío, ¿qué te crees? Pero es que es muy complicado a la vez. Y yo lo que he experimentado es que la única forma de no dejarse arrastrar, ¿no? Por esas ideas del futuro, etcétera, por esos miedos, por esas rumiaciones de lo que vas a hacer después, etcétera, ¿no? Es ser intenso. Es la clave de intensidad. Y justamente el entrenamiento te enseña mucho a la intensidad porque digamos que es más fácil, ¿no? Luego en otras cosas es como más complicado de entender a qué se refiere, pero con el entrenamiento es muy bueno. Por eso el entrenamiento se hace sirve tan bien como analogía y como metáfora con la vida. Por eso entrenar es muy bueno. Bueno, veo que me estoy liando, es decir, se me están ocurriendo bastantes cosas de las que hablar, pero no quiero hacer un vídeo largo. Quería simplemente comentar algo del entrenamiento, así que vamos a volver a ello. Hoy, pues nada, he hecho pierna, como sabéis yo hago una push-pull legs, ¿vale? De 3 días a la semana, lo que pasa que últimamente por el trabajo y tal, digamos que se me alargaban demasiado los días entre entrenamientos y cuando iba a entrenar digo, ostras, voy a hacer una full body, ¿no? Para volver a tocar un poco todo, ¿sabes? O sea, un poco desorganizado, ¿no? Y eso, también os quería comentar, y por ello, el otro día, el último entrenamiento que hice, fue un entrenamiento de empujes y normalmente después de empujes hago bíceps, ¿no? Ya lo he explicado, ¿no? Es decir, pues tú estás caliente después de un entrenamiento de empujes, pero el bíceps está fresco, entre comillas, ¿no? Porque no ha intervenido tanto en los empujes como los tríceps, ¿no? Entonces yo hago bíceps con los empujes. Pero ese día, tío, estaba reventado y simplemente me quedé conforme con el entrenamiento de empujes en sí. Entonces el brazo no lo hice. Y pensé que hacía tiempo como que no notaba un buen entrenamiento de brazo, ¿no? Y pensé en hacer un día de brazo separado. Hacía meses, creo que un año incluso, sin hacer yo un entrenamiento de brazo solo.
Y lo hice y quería trasladaros pues un poco los pensamientos y las reflexiones, y es el hecho de que mi conclusión es que no vale la pena hacer un día de brazo, ¿vale? No vale la pena. Un segundo. O sea, por ejemplo, en un entrenamiento de tracciones de espalda, ¿no? Es decir, unas dominadas lastradas neutras y luego un remo, se me ponen los brazos mucho más masivos que hacer un día de brazo solo, ¿vale? Además que te jode la recuperación, ¿vale? Te jode realmente el rendimiento de los grupos musculares importantes. Normalmente quien hace un día de brazo, también esto es verdad, ¿no? Normalmente quien hace un día de brazo no es alguien, digamos, experimentado, que entrena bien, que hace una torso-pierna o que hace una push-pull legs o que hace una full body, ¿no? Que hace una organización que tiene más sentido para un natural, sino que normalmente es gente que pues hace una rutina dividida, ¿no? De lunes pecho, luego espalda, luego hombro, luego pierna, luego tal. Entonces, en esa rutina, el tener un día de brazo te jode, ¿vale? Te jode y te estanca, porque no solamente es que el brazo lo haces, no lo vas a hacer todo lo intenso que puedes, porque ya vienes arrastrando entrenamientos de empuje y de espalda, ¿vale? En el que trabajan los bíceps y los tríceps. Es el punto de anclaje, ¿vale? Es decir, se está contrayendo constantemente y estirándose. Por lo tanto, ese día de brazo no lo vas a poder hacer todo lo intenso posible como para sacarle algún tipo de beneficio. Pero es que además los vas a cansar, lo vas a fatigar, vas a crear... Luego, claro, la gente luego tiene tendinitis, normal, porque metes demasiado trabajo, ¿vale? Y después, en el posterior día de entrenamiento de tracciones o de empujes, va a estar limitado porque aún no tienes los brazos recuperados. Es decir, tienes un daño ahí articular de un montón de series, un montón de repes que son innecesarias, ¿vale? Son redundantes y claro, justamente en este deporte, o sea, en lo que es la musculación, la redundancia no es un buen factor, ¿vale? Sí que es cierto que está bien, por ejemplo, repetir movimientos cuando los estás aprendiendo, ¿vale? De hecho, yo últimamente estoy queriendo volver a hacer banca, ¿vale? Porque sabéis que yo todos los empujes los trabajo con mancuernas, pero yo soy muy cabezón y quiero hacer una banca porque, tío, me parece un movimiento súper estético y como que puedo llenar el pectoral muy bien con ese movimiento que es como místico, ¿vale? Yo ya sabéis que le doy, el entrenamiento para mí requiere un componente estético que el sentarme en una máquina 1, máquina 2 y máquina 3 y irte para casa no me gusta. Necesito movimientos, tío, que tengan ese componente potente, ¿no? Como es la sentadilla, que os explicaré, y cómo es la banca, ¿no? Entonces he estado haciéndola. Y eso es, la hago a muchas repeticiones, digamos, es un entrenamiento técnico, no como quien entrena halterofilia, ¿no? Es decir, movimientos técnicos, y es pues una redundancia, crear un patrón de movimiento, ¿no? Y interiorizarlo para que luego simplemente haya que forzar. Pero en este caso, tío, hacer brazo no es para nada, o sea, no sigue esa lógica, ¿vale? Es decir, es redundante, pero en el mal sentido. Si os fijáis en lo que comentaba de la banca, hay un proceso que se repite en básicamente todas las disciplinas, y por eso, como digo, siempre se puede, una vez, como el hombre es muy dado a reconocer patrones, luego podemos hacer analogías entre las diferentes disciplinas, ¿no? Y es el hecho de el proceso de simple, complejo, simple, ¿no? Por ejemplo, en la banca, cuando un principiante, alguien que empieza en el gimnasio, es simple hacer la banca, porque es simplemente empujar, ¿vale? Ahora bien, cuando te vas haciendo intermedio, ¿vale? Y vas teniendo cierta experiencia, empiezas a tener la cabeza llena de cosas y conceptos. Entonces tú, cuando vas a hacer una banca, estás pensando en 1000 cosas, ¿vale? Estás pensando en el leg drive, estás pensando en si estás bien puesto, digamos, estás compacto, estás pensando en cómo tienes las escápulas, estás pensando en que esté trabajando el pectoral y no el hombro, ¿no? Que el hombro no pase la línea del eje del cuerpo, ¿no? Pectoral, y que no intervenga. Estás pensando en los tríceps, estás pensando en dónde está... En fin, estás pensando muchas cosas, ¿no? Es complejo. Pero conforme te haces avanzado, y todo eso al final es tan tuyo como respirar, la banca es fácil otra vez. Es levantar y ya está, ¿vale? Porque todo eso ya está cableado en tu mente, ¿no? Es decir, es un movimiento simple, ¿no? Vuelves a ser... Es como o en boxeo, ¿no? El que llega, el primero, un puñetazo, ¿vale? Fácil. Cuando empiezas a aprender sobre boxeo es como todo súper complicado, ¿sabes? Tienes que pensar en 1000 cosas. Cómo tienes el puño, cómo tienes la muñeca, cómo tienes la cadera, si estás cubierto, no sé, mil cosas. Pero luego, cuando eres un experto, es un puñetazo, vuelve a ser muy fácil, ¿no? Entonces es todo así. No sé por qué he dicho esto. Bien, el entrenamiento de hoy de pierna era un entrenamiento que le quería dar más énfasis al cuádriceps, ¿vale? He hecho sentadilla, ¿vale? La sentadilla, ya sabéis que yo soy consciente de que no es el mejor ejercicio para hipertrofiar, pero yo lo hago porque, además porque tiene ese componente estético, es porque estético me refiero en la ejecución, ¿no? Conecto con el estar presente, es decir, yo estoy presente en ese entrenamiento y todo ha de acompañar, ¿vale? Y verme haciendo, ejecutando, siendo consciente, ¿no? Sintiendo mi cuerpo en ese movimiento compuesto, complejo, que requiere mucha musculatura, que requiere coordinación, etcétera, me motiva, ¿entiendes? Lo necesito hacer. Además de que creo que es muy importante, además, y es muy
Y es muy necesario, ¿vale? Yo, por ejemplo, no soy halterófilo, no soy powerlifting, me da igual el peso es una herramienta, ¿vale? Yo no quiero tirar mucho en sentadilla, pero me gusta hacerla, me gusta tenerla en algún momento de la rutina, ¿no? Semanal es decir, que en algún momento se haga la sentadilla y volver a recordar, volver a pulir la técnica, siempre pulir la técnica, y hacerse fuerte en ella progresivamente, ¿sabes? No hacer 1 RMs ni nada, simplemente, pues, tío, con el tiempo sentirte mucho más cómoda, ir corrigiéndola, hacer la tuya y poder ir siendo más fuerte en ella simplemente. Además, creo que al igual que con la banca, con la sentadilla y demás, con los pesos libres, quiero decir, es lo que te da una base para después poder trabajar bien con las máquinas. Esto de verdad lo creo. La gente piensa que las máquinas son como para los principiantes, ¿no? Y luego cuando ya, ostras, tienes fuerza y tal, ostras, puedes hacer movimientos con peso libre, pero es literalmente al revés, ¿vale? Tú haces fuerza realmente y aprendes a hacer fuerza con tu peso primero. Por eso recomiendo empezar con calistenia. Con calistenia no hacer piruetas y historias, me refiero a los básicos de calistenia, ¿sabes? Es decir, hacerte muchas dominadas, hacerte muchas flexiones, fondos, básicamente en los diferentes variables. Cuando tú tienes eso interiorizado y sabes hacer fuerza, sabes llegar a tus límites, sabes lo que es el fallo muscular, sabes lo que es contraer, ¿no? Luego coges pesos externos, o sea, te añades peso, vas a un gimnasio de barrio recomendable y coges pesos libres y añades y avanzas muchísimo más fácil, ¿no? Esa es la progresión lógica. Y cuando tú ya tienes una fuerza, una base con los pesos libres, porque te ayudan a conocer tu cuerpo, te ayudan a conocer tus límites de estructurales, de palancas, te ayudan a la fatiga, ¿vale? A ir manejando la fatiga, ¿vale? A nivel cardiovascular, quiero decir, te ayudan, no sé, tío, es como una sensación de realmente entrenar tu cuerpo, ¿no? Y cuando tú tienes una masa importante, ¿no? Una masa importante, me refiero, una base muscular ya sentada, sabes controlar tu cuerpo en todos los ángulos, ¿no? Porque al ser libre los pesos se adaptan a ti, ¿me entiendes? Se adaptan a tu patrón, aprendes dónde está tu límite de movimiento en cada ejercicio. Y con eso luego vas a una máquina y la revientas, ¿vale? Es decir, la exprimes que flipas, le sacas realmente el beneficio. En cambio, si tú lo primero que haces es ir a una máquina, ¿no? Lo típico, llega al gimnasio el chaval y le dan tu tablita, venga, esta máquina, esta máquina, esta máquina. Se sientan. ¿Y qué he hecho en esta máquina? ¿Cómo que has hecho? No has sentido nada, o sea, no sientes nada, ¿entiendes? No. Las máquinas son literalmente para avanzados. Tú ves a un culturista de estos, un Olimpia, haciendo una máquina y ya desde la primera repetición ves que es una barbaridad, una bestialidad de estimulación y de concentración de ese músculo. Porque el tío, o sea, es que sabe, es un maestro de la musculatura, ¿me entiendes? O de la musculación. Pero un principiante, un intermedio depende, ¿no? Pero no debería estar su foco o sea, las máquinas son, o sea, yo hago máquinas también, ¿no? Y es algo que se puede implementar, te puedes ayudar, etcétera, pero como complemento, ¿no? Como un accesorio. Pero realmente el foco en lo que es la musculación, el levantamiento de pesas, debería estar en el peso libre y en tu cuerpo, ¿bien? Al menos así lo creo, ¿no? Me parece más bonito, me parece visualmente y simbólicamente mucho más, ¿sabes? Poderoso, ¿me entiendes? De hecho, hacer una sentadilla, yo lo hago para pierna, pero claro, no es tanto para piernas, es decir, es para el cuerpo entero, ¿vale? Por eso es un ejercicio compuesto. O sea, obviamente siento las piernas, pero también siento el glúteo, ¿no? Y el abdomen, todo lo que es el core, básicamente. Todo ese juego de, vaya, la faja abdominal con el lumbar, etcétera, el core. Cómo corrige la pelvis. Luego, como la espalda está hiper dura, ¿vale? Siento el equilibrio, siento pues el estiramiento en la dorsiflexión, donde llego a mi límite, eso se puede también trabajar, en fin. Es un ejercicio, la respiración, ¿no? Es un ejercicio, tío, que te ayuda simplemente a ser más experimentado en el gimnasio en general, ¿no? De hecho, luego con una buena sentadilla, con una buena sentadilla no me refiero a tirar una barbaridad de peso, ¿no? Sino siendo consciente de cómo haces tú la sentadilla, luego cuando tú vas a una prensa o a una jaca, le puedes sacar más rendimiento, porque entiendes tu anatomía, entiendes tu biomecánica, entiendes tus palancas, ¿me entiendes? Puedes realmente exprimir la máquina. De hecho, es que si lo pensáis, ¿quién crea las máquinas de entrenamiento, de musculación? Porque conforme avanzamos en las diferentes épocas de culturismo, ¿vale? De gente haciendo musculación, son los propios culturistas, ¿vale? Quienes van diseñando maquinaria, ¿vale? Un segundo. Pensadlo, o sea, es gente muy fuerte, ¿vale? Muy experimentada en la musculación, en su propiocepción, que llega un momento, tío, pues que ya está levantando barbaridades de peso, tienen una base muscular muy buena, tienen una conciencia muscular brutal, y dicen, tío, vamos a diseñar una máquina para, ¿sabes? Algo mecánico, una estructura para poder ejercer este movimiento y poder matizar esta zona de la musculatura. ¿Vale?
Pero fijáis, o sea, es para un tío que ya es un animal y quiere matizar su musculatura. En cambio, tú, principiante, vas ahí y lo que haces es, digamos ya, petrificar un patrón de movimiento que a lo mejor no es el tuyo natural, ¿vale? Y te crea un cuerpo pues muy robótico, ¿vale? Porque hay una barbaridad de rango de movimiento que no estás aprendiendo a usar. Y luego, claro, luego vienen las lesiones también. Por ejemplo, mirad a Josema, el otro día una foto, tío, y sí, será muy grande y tal, pero es que tiene una rocosidad y y algo que me tira para atrás mucho, ¿vale? Está como súper petrificado, tío. O sea, porque y luego ves sus entrenamientos, entrena muy bien lo que es el tiempo y lo que es el tempo, quiero decir, y la contracción y tal. Pero son todo, pues, patrones y tal, ¿no? Como muy, muy fijos. En cambio, luego ves a la gente de la edad dorada, tío, y eran hiperchiclosos los cuerpos. Hacían un montón de movimientos tras nuca, dominadas tras nucas, jalones tras nuca, preses tras nuca. En los remos se descolgaban que flipas, ¿sabes? Es decir, era un cuerpo súper dinámico. Daba mucho gusto verlo, muy fluido el entrenamiento en sí. No era únicamente de patrones. Bueno, lo siento, que me han cortado y he perdido el hilo. Nada, estaba diciendo eso, que igual que veo a Josema o que veo ya gente, digamos, de nivel entrenar, digamos que no me motiva, ¿entiendes? Porque, o sea, están muy fuertes, hacen muy bien las contracciones, el tempo, pero son como patrones tan fijos que justamente resultan en un cuerpo como petrificado, tío. O sea, como muy bloque, ¿sabes? Como que no tienes esa flexibilidad, ¿no? Esa fluidez de movimiento que yo sí que veo cuando veo entrenamientos de la edad de oro y tal, porque es donde más contenido hay, ¿no? Y me da mucho gusto, tío, me apetece entrenar cuando lo veo, ¿sabes? Me apetece tener ese cuerpo como muy, muy capaz, ¿sabes? No lo sé. Y eso me lo dan las sentadillas, por ejemplo, ¿vale? O me dan, pues, entrenar con pesos libres, mancuernas, hacer remos, hacer dominadas, hacer fondos, etcétera, ¿vale? De hecho, si me dicen, mira, tú puedes hipertrofiarte muchísimo más, ¿vale? Es decir, puedes avanzar mucho más si tus entrenamientos son máquina 1, máquina 2, máquina 3 y para casa, y así todos los días. Me falta algo, tío. Haría calistenia, te lo prometo. O sea, haría calistenia lastrada, tal, y me gustaría más, ¿no? Entonces eso. Luego también, respecto al entrenamiento de piernas, estoy intentando meter más volumen en lo que es el propio entrenamiento, ¿sabes? Es decir, meter más series o más repeticiones, porque supuestamente, es decir, no estoy del todo seguro, pero quiero experimentarlo, ¿no? Lo de la experimentación es muy importante, porque tú puedes leer, bla, 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 dice esto de estudios y tal, pero, tío, ¿por qué no lo pruebas, no? Es que justamente en esto, que es un arte, el culturismo, la musculación, es un arte, más que una ciencia, ¿vale? Entonces, que está muy bien lo que es la ciencia del deporte, ¿no? Y entender, pues, por ejemplo, a mí me interesa mucho lo que pasa en el cuerpo a nivel fisiológico, a nivel mitocondrial, respecto a lo que es el ejercicio concéntrico y el excéntrico, ¿no? Las diferencias que hay y demás. Pero, tío, al final, sobre el terreno, es un arte y tienes que probarlo, ¿no? Por ejemplo, la enciclopedia del culturismo que escribió Arnold, ¿sabes? Como leí, muy interesante, que si tú, por ejemplo, quieres probar un ejercicio de tríceps y quieres ver realmente si te funciona, ¿vale? Si te estimula bien, digamos, ejecutarlo así es mejor que ejecutarlo más cerrado, etcétera, lo que puedes hacer es literalmente coger un día y entrenar solamente ese ejercicio a muerte y luego ver en qué parte del tríceps tienes las agujetas. Esto dices, tío, qué tontería, ¿no? Pero es que es buena idea, ¿entiendes? Es decir, es que en el culturismo se ha perdido como la mística de entrenar, tío. Que sí, que no es ser científico, pero es que le falta al culturismo, tío, esa mística, ¿vale? De experimentación, ese pragmatismo, ese empiricismo, ¿vale? No sé, yo lo echo de menos, tío, a mí me gusta y me gusta probarlo, ¿no? Entonces quiero meterle más volumen a los entrenamientos, en el sentido de que a ver si las piernas responden más a más repeticiones, ¿no? Es decir, a un volumen más alto. Llegando, o sea, quiero decir, intensidad, series fuertes, contracciones fuertes, llegar al fallo, pero con un rango mayor de repeticiones, incluso de series, ¿no? Entonces, bueno, he hecho la sentadilla, he hecho 2 series a 10 o así, luego he subido un poco de peso, he hecho 6. ¿Ves? Por ejemplo, ese momento de hacer 6, esa serie, es más un movimiento de sentir el cuerpo muy duro, muy coordinado los diferentes grupos musculares, ¿no? Que actúan a la vez. Sentirme potente, sentirme fuerte como cuerpo único, como cadena cinética, como cadena corporal, que es simplemente para entrenar piernas, ¿vale? Y luego una back-off, ¿vale? A más series, esa sí que, a más repes, esa sí que la noto muchísimo más en la pierna, ¿vale? Y sí que, digamos, es más trabajo de pierna.
Después he hecho una prensa, ¿vale? Parece un poco redundante, pero no lo es porque la prensa lo que hace es, al estar más estable, permitirme estirar mucho el cuádriceps, ¿vale? Literalmente, o sea, lo intento todo lo que puedo, traerme las rodillas aquí, ¿no? Que justamente sirve para eso, ¿no? Porque yo hay mucha gente cargando las prensas mucho, en mi gimnasio, por ejemplo, la cargan una barbaridad, pero claro, recorrido mínimo, ¿vale? Es decir, le sacas un 20% del potencial que tiene esa máquina para realmente estirarte bien el cuádriceps y contraerlo, ¿no? Y demás. Además de que a lo mejor te lesionas, ¿no? Teniendo digamos, tanto peso en la rodilla, porque no estás bajando mucho, ¿no? Lo considero una tontería. De hecho, la máquina está para eso, justamente. La sentadilla, tú buscas profundidad y tal, pero llega un momento, tío, que no puedes intentar fallar en una sentadilla buscando profundidad y estiramiento, porque en el momento en que no es, o sea, es muy aparatoso caerte con la barra, ¿vale? Yo en el canal tengo varias caídas, o sea, caídas que te caes y caen en los soportes, sin más. Pero es muy aparatoso, ¿no? Pero justamente las máquinas sirven para eso, para poder exigirse un poco más, ¿vale? Y pues nada, hago 2×12 y luego le quito un poco de peso y hago una al fallo, ¿vale? Últimamente intento llevo como un mes, ¿no? Como 4 sesiones haciendo la prensa, y lo que intento es dejar fijo ese 2×12 de peso, y luego en la última, en la de que le quito peso, mejorar ahí, ¿sabes? Mejorar a más series, perdona, más repes, tío, no sé por qué me equivoco con series y repes, no, estoy imbécil, ¿sabes? Ir a más repeticiones, y he mejorado porque la última me acuerdo que fueron 15 y en esta han sido 19, sí, 19.
Bien, luego hemos pasado a un curl femoral, ¿vale? Para descansar un poco lo que son los cuádriceps, porque ahí ya estaban un poco reventados. Y nada, un femoral que también, lo mismo, tío, bajaros de peso y como si fuese, es un curl, o sea, el femoral es el bíceps de la pierna, ¿sabes? Es decir, tú cuando haces un curl, no, ¿sabes? No lo quieres apretarlo fuerte, ¿sabes? Quieres sentir la contracción total y apretarlo, aunque sea un nanosegundo, pero que haya un apriete, ¿entiendes? Entonces, eso es un curl, el femoral. Entonces eso, pues contrayendo bien, ¿vale? No sé qué más deciros. Bueno, luego el tempo de bajada, no es como que me quiero enfocar en la fase excéntrica, pero quiero sentir que tengo yo el control de cuándo voy a volver a contraer, ¿sabes? No dejarlo caer y tener que pararlo, ¿sabes? Porque además al dejarlo caer e intentar pararlo, se te levanta el culo, ¿sabes? Y tienes que tener la pelvis que no tener anteversión, ¿sabes? Sino que esté un poco retraída, que no se te levante el culo, ¿vale? Para poder contraer bien luego. Entonces, pues es una forma, pues es decir, lo que es el tempo, ¿vale? De control de excéntrica en los ejercicios, yo parece que lo hago lento, pero no es un enfoque como tal en la fase excéntrica, es simplemente un dominio del peso, ¿vale? Que no me controle a mí el peso, ¿sabes? Que no me haga balancearme las cosas, sino saber yo, pues, en qué momento quiero volver a contraer, sin más. Y luego por último unas extensiones de cuádriceps. Claro, últimamente también probaba meterlas lo primero, y cuando las metía lo primero la verdad es que con toda la máquina 12-15 repeticiones duras, muy bien, pero al hacerlo lo último se nota muchísimo la falta de, o sea, no puedes, ¿sabes? O sea, no tienes tanque, ya las piernas están ácidas, tío, empiezan a estar llenas de ácido láctico, ¿no? Lacticosas. Bueno, ahí está el intraentreno, que a veces me hago, a veces no lo hago por pereza, ¿no? Y fijaos, la pereza me come. Y nada, es un zumo de naranja de 2 naranjas diluido en agua, con un poco de sal y con un poco de bicarbonato, ¿no? Para, pues bueno, además de ir reponiendo electrolitos y glucosa durante el entrenamiento, con ese bicarbonato también, pues como para retrasar esa acidificación del medio celular, ¿vale? Es decir, que los músculos no se vuelvan tan lácticos pronto, sino darte un margen, ¿no?
y tal, porque cuando el cuerpo ya, o sea, cuando la musculatura empieza a sentirse láctica, ¿vale? Ácida, ya es o sea, a partir de ahí todo va a ser volumen basura, ¿vale? Además con riesgo de lesión, porque el músculo ya no va a estar tan chicloso, porque ya no se está produciendo ese ATP suficiente. De hecho, mucha glucosa se está convirtiendo en lactato en vez de en ATP, ¿no? Porque ya no se oxigena bien, en fin, es mejor parar, ¿no? En ese momento. Entonces, ese bicarbonato lo que hace es, pues, prolongar un poco la ventana en el que puedes trabajar sin que pase eso, ¿no? Y luego al final, pues lo que quería era meter ese trabajo técnico de banca simplemente, ¿no? Es decir, más repeticiones, no sé, o sea, sentirme cómodo, interiorizar el movimiento, básicamente. Ah, sí, y antes que creo que me he ido del tema, lo que estaba comentando del día solamente de brazo, yo lo veo una tontería porque realmente las sensaciones de hacer un día, digamos, de torso o o sea, tanto de empuje como de tracciones y acabar después con un par de ejercicios de brazo, vamos, es que tengo los brazos masivos, ¿no? Y con una muy buena sensación. En cambio, la sensación del último día entrenando solo brazo fue muy pobre, ¿sabes? Es decir, tengo agujetas, ¿no? Pero muy mala, tío, no lo entiendo, no me parece correcto, ¿no? Ya lo he explicado antes, ¿no? O en otros vídeos. Yo, en los días de empujes, ¿bien? Ya sea más enfocado a pectoral, más enfocado a hombro, o sea, lo que es la articulación del hombro, por ejemplo, y del codo está súper caliente y estás tú, obviamente el brazo ha trabajado que flipas, el tríceps en los empujes, entonces estás lleno, estás cómodo, estás caliente, etcétera. ¿Qué pasa? Que el bíceps, a diferencia del tríceps que se ha visto más involucrado en los empujes, está bastante fresco, entonces puedo ir a muerte a hacer unos ejercicios de bíceps. Normalmente hago 2 ejercicios a 2 series, ¿no? Y al revés, cuando hago espalda, tanto jalones o remos, quiero decir, entrenamientos más enfocados a jalones o más enfocados a remos, claro, lo mismo, las articulaciones muy calientes, muy cómodo, la espalda como muy bloque, ¿sabes? Te sientes compacto y el tríceps está más descansado, entre comillas, entonces puedo meterle unos tríceps fuertes. Entonces, cuando yo entreno así, acabo con los brazos enormes, tío, lo noto muchísimo, ¿vale? Porque además cargas el brazo en movimientos que no son de brazo, pero claro, requieren, por ejemplo, unas dominadas lastradas neutras. Claro, tú estás enfocado en subir y bajar, pero es que al subir haces una contracción increíble en los brazos y encima la gente se le olvida que el bíceps está conectado al codo, pero al hombro también. Entonces no es simplemente este gesto, ¿sabes? Es decir, es que haya que se contraiga también esta fase, ¿no? Esta parte del bíceps donde conecta con el hombro. Entonces, en esos ejercicios, tío, de dominadas, de tracciones verticales, es una pasada, tío. Entonces, como estás además concentrado en eso, en subir, en la potencia, el bíceps trabaja una barbaridad y se carga con un peso muy loco, ¿vale? Igual que en un remo. O sea, la espalda es muy grande. La espalda tiene muchísima fuerza, muchísimo más que el bíceps. Entonces, y el bíceps literalmente es el punto de apoyo, ¿vale? Y el anclaje para que muevas la espalda. Entonces, está trabajando con un peso desorbitado que le va a hacer estimularse increíblemente, ¿no? En cambio, ayer, la última vez que hice este día de brazo, esos ejercicios son muy analíticos, tío. ¿Sabes? Le falta una potencia, tío, le falta... Obviamente los puedo bombear mucho hasta que están lácticos, tío. Es que hay veces que caen procesionarias de esas, tío. Gusanos, he visto uno ahí, me ha dado un escalofrío que flipas, tío, porque el otro día iba a guardar las cosas ya y se me estaba metiendo en la mochila. Es como, imagínate que me meto la mano al bolsillo y tengo una, tío. Me desmayo, ¿eh? Buah. ¿Entendéis? O sea, le falta todo, tío. O sea, no tiene sentido. Por ejemplo, después de un entrenamiento de espalda, ¿vale? Unas tracciones fuertes, o sea, unas dominadas con lastre, después unos remos, tal. Luego tengo la espalda como súper bloque, ¿vale? Tengo las articulaciones súper calientes. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el primero de tríceps, que no me gusta hacer el press francés, el rompecráneos con mancuernas. Y, tío, me estoy emparanoiando que flipas, ¿eh? Y estás ya tan caliente que únicamente con una simple... En la primera, digamos, de calentamiento ya notas una contracción súper buena, una movilidad articular súper buena, todos los tendones están ya calientes y chiclosos, ¿sabes? Estás como muy fuerte, tío, para cargarlos, ¿vale? En cambio ayer, en cambio el otro día, ¿sabes? O sea, o sea, yo calentaba, pero no estás tan caliente, tío, no estás tan chicloso lo que son los tendones, lo que son toda la estructura, ¿sabes? Y tienes que focalizar los que flipas y es un sinsentido, la verdad es que no me gustó nada. No me gustó nada, no lo volveré a hacer. Pero bueno, es como cuando, yo qué sé, cuando sales de fiesta alguna vez simplemente como para recordar por qué no sales de fiesta, ¿sabes? Eso ya me pasa porque no me gusta nada salir de fiesta, ¿no? Pero lo típico que tienes, yo qué sé, 20 y pico años que ya sabes que no te mola el rollo de salir y bueno, es una ocasión especial, venga los colegas, venga, vas a salir, tal, y dices, tío,
nunca más, o sea, me lo paso fatal, ¿sabes? Es decir, tal vez como hacía tiempo que no salía, a lo mejor se me había olvidado que era tan ruinosa la experiencia, pero es mierda, ¿no? Entonces lo recuerdas y digamos como que refuerzas ese conocimiento de que es una mierda, ¿no? Y esto ha sido un poco similar. No vuelvo a hacer un día de brazo ni de coño. Es que te mantiene pequeño, tío, te mantiene estancado, no vale la pena. A no ser que seas un culturista profesional y quieras ya matizar y quieras, en fin, tengas otras no sé si subir este vídeo o no, tío, porque la verdad es que estoy cansado, tío. Seguramente me lo hayáis notado, ¿sabes? Como que no tengo la fluidez de siempre. Pero es que no me apetecía hablar de nada, la verdad. Pero bueno, también quería traer un poco de contenido. Tenía esa lucha y digo, pues bueno, voy a hablarles de algo, ¿no? Y sí, las cosas de las que sí que quiero hablar, digamos que hoy no estoy como para hablar de eso porque requieren más trabajo, ¿no? Más trabajo analítico, porque hay que diferenciar en todo lo que es el trabajo analítico y sí, el análisis después del proceso creativo, ¿vale? Porque son un poco excluyentes, ¿vale? Es decir, cuando tú estás analizando, cuando digamos que te sales, eres mucho más aséptico, mucho más frío, entiendes las cosas, los procesos, no puedes empezar a crear, ¿vale? Porque digamos que interfiere, porque ya empiezas a hacer conexiones. No, tienes que estar analizando. Y después, en el momento creativo, cuando eso ya lo tienes dentro en la psique, ¿vale? Ya pues empiezas a crear y tampoco puedes pararte a analizar en el momento de creación, porque digamos es parar el momentum, ¿no? Es como lo del correcaminos el coyote persigue al correcaminos y sale de un precipicio y sigue corriendo por el aire, y el tío sigue corriendo por el aire. Eso es el momento creativo. Únicamente se cae cuando para y mira al suelo, que está en el aire y cae, ¿vale? Es decir, cuando te paras a analizar el momento tal, caes, ¿no? Entonces son mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, como digo, esos otros temas que considero más importantes requieren aún un trabajo de estar en boxes, ¿no? Bien, y nada, luego eso, comentaros también que mi proceso creativo, ya que estamos, es muy parecido es muy parecido a cómo caracteriza Conan Doyle a Sherlock en las novelas de Sherlock Holmes, ¿no? Son muy buenas, os las recomiendo porque son muy agradables de leer, ¿sabes? Son muy acogedoras, tío. Y nada, o sea, el patrón de su actividad es básicamente periodos, normalmente en los casos, ¿no? Pues eso, de muchísima estimulación, arousal alto, creatividad, acción, etcétera, seguidos después de periodos de latencia, ¿no? De letargo, de apatía, de indiferencia, de melancolía, etcétera, ¿no? Es decir, es un patrón maníaco-depresivo, básicamente. Y yo me noto así, ¿no? A la hora de crear y tal. Muchas veces hago el último vídeo y ya no quiero saber nada, tío. ¿Me entiendes? Incluso en los comentarios, que realmente lo hago para ayudar, pero me preguntan cosas y yo, tío, me da pereza pensar estas cosas, ¿no? No sé, tío, pues da igual. Esto no sé para qué lo cuento, pero bueno, al menos para ser algo más personal, ¿no? Que veáis que no siempre estoy ahí. Claro, porque en los vídeos estoy como muy animado, ¿no? Pero realmente no siempre estoy así. Y así, pues bueno, este vídeo al menos queda claro esto, o al menos dicho. Bueno, gente, nada, pues que paséis buena semana y ya grabaré. La semana que viene vuelvo a Valencia y voy a hacer un podcast. Lo que pasa es que no lo quiero decir aún porque, rollo, a lo mejor no se hace o a lo mejor pasa algo, ¿no? Pero cuando esté hecho y tal os avisaré dónde lo podéis ver. Nada, simplemente para hablar un poco de las bases de la bioenergética, repasar porque al autor o al dueño, al host, ¿no? Del podcast le interesa mucho, le gustó mucho el vídeo del Calories In, Calories Out, lo que es el concepto, ¿no? Y le ha ayudado bastante y pues eso, quería pues repasarlo, ¿no? Y hablar de ello un poco. Así que nada, cuando eso pues os comentaré más cosas. Bueno, gente, un saludo. Chao.